Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Soy Antón García Fernández y os hablo, como siempre, desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y os doy la bienvenida a un nuevo programa del Bar Celeste que podréis escuchar tanto en iVoox como en YouTube. Y esta semana tenemos un programa interesante como siempre por nuestro invitado que vuelve a pasarse aquí por el Bar Celeste y también por la situación un poco más esperanzadora en la que el Celta se encuentra pese a la derrota por 2-0 en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Se nos vienen encima unos partidos muy importantes y de ellos vamos a hablar también en este programa, y además vamos a comentar brevemente una efeméride interesante, aunque quizá un poco triste para los celtistas. Bienvenidos al Bar Celeste y bienvenido al Bar Celeste también a nuestro invitado de hoy. Fernando no ha podido estar hoy aquí por algunos problemas personales, una situación que le ha ocurrido, pero estará, esperemos, la semana que viene. Así que damos la bienvenida en un mano a mano a nuestro buen amigo celtista de pro y además colaborador de Radio Marca Vigo, Mon Catalina. Mon, que está en Vigo. Saludos, Mon, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Aquí estamos. Muy buenas tardes, Antón. Encantado, como siempre, de hablar contigo, de participar en el Bar Celeste. Y bueno, de seguir desgranando un poco la actualidad del Celta, que poquito a poquito, como hablábamos el otro día en privado tú y yo, va siendo al menos un poquito más alentadora que hace unas cuantas semanas. Sí, desde luego la última vez que te pasaste por el bar las cosas estaban muchísimo más negras. No quiere decir, por supuesto, que haya que lanzar las campanas al vuelo porque queda mucho y va a ser muy difícil, pero desde luego la llegada de Fran Escribá le ha cambiado un poco la cara al Celta y también le ha dado pues unos resultados más positivos, por supuesto con la llegada del príncipe de las bateas, como le llaman muchos, Iago Aspas. Antes de hablar del partido del Atlético de Madrid, Mon, yo sé que tú eres francófilo y yo comparto esto contigo. Y bueno, me gustaría saber cómo viviste ese desastre que ocurrió en la capital francesa pues ayer mismo, esas llamas que se comieron gran parte de Notre-Dame de París. Pues sobrecogido, la verdad es que uno no está preparado, ¿no? para determinadas imágenes, sobre todo en lugares donde has estado y que representan tantísimo no solo en tu recuerdo por vivencias personales, sino tantísimo como persona, como ser humano, ¿no? Todo lo que allí había adentro da la sensación, por lo que hemos oído y leído, que ya forma parte de la historia. Y como mal menor, pues el hecho de haber podido conservar la estructura, ¿no? Porque en determinados momentos de la noche de ayer había noticias que te trasladaban lo peor, ¿no? Porque se podía venir abajo una de las dos torres y arrastrar al resto de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, como tantas otras ocasiones y en tantas otras catedrales que perecieron a guerras y que tuvieron también situaciones similares, esperemos que en el futuro sea solo un mal recuerdo. Desde luego, los próximos años, no sé si décadas o el tiempo que tarden en recuperarla, pues seguiremos pasando por allí lamentando el suceso de ayer, el Día Mundial del Arte, nada menos, triste coincidencia. Y bueno, y por lo menos ya te digo, si hay que ver algo positivo, el haber podido salvar la estructura a pesar del drama y del daño irreparable que supuso ese incendio del día de ayer. Desde luego yo tengo muy buenos recuerdos de hace muchos años, cuando tenía 17 años y pasé un mes entero en París a cuenta de la Alianza Francesa de Vigo, donde estudié durante muchos años, pues porque gané una beca para estudiar en la Alianza Francesa de París durante un mes en el verano hace ya mucho tiempo, y tenía 17 años y podía entrar gratis en todos los museos en aquellos momentos. Y bueno, tengo un recuerdo muy bueno de haber pasado tiempo en París en aquellos momentos, y también pues de haber estado en la Catedral de Notre-Dame. Y bueno, yo estaba dando clase en la universidad cuando me enteré de la noticia tristísima. Y bueno, pues como tú dices, estoy contento de saber que, como dijo el presidente francés Emmanuel Macron, se va a poder reconstruir, y es una necesidad tanto histórica como social, como realmente de nivel mundial, el ser capaz de reconstruir una joya de la arquitectura y del arte como es Nuestra Señora de París.
Pero bueno, pasemos al fútbol, que es de lo que realmente hablamos en este programa. Y quería saber, Mon, yo sé que tú estuviste viendo el partido del Atlético de Madrid, de la misma manera que yo lo pude ver aquí, y realmente fue un partido un poco extraño en el sentido de que el Celta tuvo ocasiones. Tuvo ocasiones al principio del partido, además, y hay un porterazo vestido de colchonero que se llama Jan Oblak, que realmente pues fue un verdadero muro contra el que el Celta se estrelló durante esos primeros compases del encuentro. Ya después hay una falta, para mí, innecesaria, que acaba desembocando en el primer gol del Atlético de Madrid. En mi opinión, el portero del Celta podía haber hecho un poco más. Creo que Rubén podía haber hecho un poco más, así como en otras ocasiones pues he hablado bien de su actuación. Creo que en ese momento en particular pudo haber hecho más. Pero es un partido que se perdió 2-0, Mon, y entraba dentro de las previsiones, ¿no? Sí, a ver, yo lo comentaba con amigos, compañeros, era una bola extra, digamos, ¿no? El partido del Wanda Metropolitano, en el sentido de que el Celta tenía la oportunidad de puntuar o de incluso ganar, habiendo cosechado ya por lo menos una pequeña diferencia con respecto al descenso, ¿no? No vas al Wanda Metropolitano teniendo que puntuar, teniendo que ganar, con una urgencia de que si no puntúas o no ganas allí, pues te quedas ya prácticamente descolgado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo calificaba como una bola extra, evidentemente teniendo en cuenta la complejidad y la dificultad del choque, ¿no? Lo que pasa es que con el transcurrir del primer tiempo, con el transcurso de los minutos, daba la sensación de que el Celta estaba bien plantado. El Atlético de Madrid tampoco daba la sensación de llevar demasiado peligro al área de Rubén, hasta justo efectivamente lo que tú comentas, ¿no? Esa falta absurda de Cabral en el borde del área, en una jugada que a priori no tenía mucho peligro, y ese disparo de Griezmann tremendo, en donde Rubén, bueno, no sé si puede hacer algo más, entra por su palo, es una falta bien ejecutada en cualquier caso. Y después de haber Oblak pues nuevamente demostrado la calidad que posee como uno de los mejores porteros de Europa, ¿no? Porque a mí me recuerda un poco al Barcelona Atlético de Madrid, en el que el Atlético de Madrid estuvo vivo prácticamente hasta el final del choque, sobre todo por la actuación de su portero, que es prácticamente inexpugnable, ¿no? Entonces, bueno, una pena, porque efectivamente esa ocasión de debut, alguna de Buffal, etcétera, podía haber supuesto, pues por lo menos, el hecho de adelantarnos y de haber podido pelear por algún punto al menos, pero evidentemente la Liga del Celta, lo que se suele decir, empieza sobre todo en este partido contra el Girona del sábado, que es absolutamente fundamental. Yo veía este partido, Mon, previamente a su celebración, como un partido muy difícil por muchas razones. Primero, porque el Atlético de Madrid necesita los puntos para quedar segundo, que es muy importante para ellos. Además, creo que lo merecen, desde luego, mucho más que el Real Madrid, quedar segundos en esta liga y clasificarse directamente para la Liga de Campeones el año que viene, ¿no? Eso para empezar. Después también por el hecho de que la defensa del Celta sigue haciendo agua, sobre todo en el centro, la defensa, en el que siempre tenemos, como mi padre Antonio García Teijeiro dijo en el programa anterior, pues se siguen haciendo experimentos con esos centrales para ver cuáles funcionan, y realmente ninguno parece funcionar demasiado bien. Ese es otro problema, la defensa, ¿no? Y después también el hecho de que Iago Aspas no jugaba por sanción. Y el Celta, evidentemente, sin Iago Aspas tiene muchísimo menos gol, y también anímicamente pues eso se resiente. ¿Tú crees que Iago realmente lo hizo a propósito, quitarse la camiseta para no jugar este partido y estar libre de tarjetas para estos partidos que se nos vienen encima, que son muy importantes, o no? Segurísimo. O sea, un hombre como Iago Aspas, que tiene el fútbol presente las 24 horas del día, me extraña mucho que se deje llevar por un impulso, si no es de manera premeditada y con algún fin, ¿no? ¿Tú crees que si el siguiente partido fuera, porque está en segunda el Deportivo, pero si fuera un Deportivo Celta, Iago se habría quitado la camiseta? No, probablemente no, claro. O un partido como contra el Girona, en el que el Celta se juega la vida. No, yo tengo la sensación de que hubo una conversación, no sé si antes del Atlético de Madrid o antes incluso de que llegara Iago Aspas, ¿no? Y de que volviera Iago Aspas, me refiero, tras su lesión, en el que se hizo un poco la hoja de ruta a seguir, en base a ese ciclo de amarillas que probablemente tarde o temprano
bueno, pues habría que cumplir ese partido de sanción, ¿no? Porque es difícil pensar que Yago Aspas pueda llegar de aquí a final de temporada sin ver una amarilla, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que se consensuó con Fran Escribá o con la dirección deportiva incluso, y se llegó a la conclusión de que la mejor opción era descansar también, habida cuenta del desgaste que tuvo Yago en esa semana de los 7 puntos para ayudar al equipo. Pues bueno, un poco sumar todos los factores positivos que puede tener el descanso de Yago Aspas y paliar un poco la parte negativa de perderla, ¿no? Y ahora contra el Girona, pues bueno, tenerlo otra vez a tope y esperar, pues bueno, nuevamente dar la cara en Balaídos con el campo prácticamente lleno y empezar otra vez a rescatar resultados positivos, porque bueno, no estamos todavía cerca del objetivo, no se puede decir que estemos cerca del objetivo, pero desde luego la situación es muchísimo más esperanzadora y muchísimo más posible. Se ve ya la costa mucho más cerca de lo que se veía, pues por ponerte un ejemplo, en el descanso del Celta Villarreal. Sí, específicamente, sobre todo en el descanso del Celta Villarreal. Exacto. Fernando, el otro día abogaba en el programa anterior, abogaba por el cerrojazo en frente del Atlético de Madrid en defensa y tratar de ir a por el empate. Fernando y el cerrojazo. Un poco Maguregui veía yo a Fernando cuando decía eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a mí me alegró que el Celta no hiciese eso, porque eso sí sería un suicidio. El Celta no tiene defensa como para aguantarle 90 minutos al Atlético de Madrid con cerrojazo. Me gustó ver cómo el Celta atacaba en la primera parte, no hubo suerte, el portero hizo un magnífico trabajo, como ya hemos dicho, el Jan Oblak. Pero bueno, si alguno de esos balones hubiesen entrado, el partido pues habría sido totalmente diferente. Pero lo que realmente me gustaría comentar contigo, Mon, es ¿de qué maneras, desde tu punto de vista, ha cambiado el Real Club Celta con la llegada de Escribá y sobre todo con la reincorporación de Yago Aspas? Pues mira, la verdad, yo no tengo un especial buen concepto de Jan Escribá, iba a decir, de Fran Escribá desde que ha llegado. No me parece que haya sido ni parecido a lo que ha aportado Yago Aspas. O sea, para mí es muchísimo más determinante el regreso de Yago Aspas que la contratación de Fran Escribá. Uh-huh. Sí le atribuyo cosas positivas, un cierto orden táctico que antes no teníamos con Cardoso. Y una capacidad del equipo para manejar determinadas situaciones que antes con Cardoso a nivel incluso psicológico no teníamos. El Celta era mucho más frágil cuando le metían un gol con Cardoso que ahora con Escribá. De hecho, hemos visto ya remontadas y vemos que el Celta da la sensación de que cree más en sus posibilidades, pero tengo la sensación de que cree más en sus posibilidades por el regreso de Yago Aspas y por esa racha de resultados positivos que hemos vivido hace poco que por el desempeño de Fran Escribá, ¿no? Al que le atribuyo básicamente un poco más de orden, porque veo al Celta con los mismos defectos o con similares defectos de los que le veía con Cardoso, principalmente en el centro del campo. El centro del campo, hablabas tú de la defensa, yo creo que muchos males también del déficit defensivo del Celta proceden de la línea de 3/4 y del centro del campo, con un Lobotka que para mí no está mereciendo la titularidad por la cantidad de balones que pierde. El otro día contra el Atlético de Madrid fue un despropósito, por cómo pierde la posición, por determinadas situaciones de juego que ves que no es un mediocentro propio de un equipo de primera división. Y después la línea de 3/4 que no ayuda para nada a que el equipo se sienta sólido sin el balón, porque Boufal es un jugador que a nivel ofensivo aporta muchas cosas, sobre todo cerca del área, es un jugador bastante desequilibrante. Sí es verdad que a veces no toma las mejores decisiones, pero bueno, es un jugador de 25 años, evidentemente no puede ser perfecto en todas las capacidades ofensivas. Boufal no define demasiado. Budebuz tampoco es un jugador demasiado activo en tareas defensivas con su lateral. Brais Méndez cuando ha jugado tampoco lo ha sido, y yo tengo la sensación de que esa fragilidad defensiva del Celta empieza en esa línea de 3/4 y Fran Escribá, y con ese doble pivote formado por Okay y Lobotka, no ha sido capaz tampoco de darle esa consistencia al Celta para evitar que la segunda línea del equipo rival pues llegue fácil, ¿no? al borde del área. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, tengo la sensación de que pesa muchísimo más el regreso de Yago Aspas
para el Celta que el fichaje de Fran Escribá, que insisto, a pesar de que le doy cierto mérito en el tema del orden, me deja muchas dudas en otros aspectos. Para mí, más importante que el fichaje de Fran Escribá es la destitución de Cardoso, la verdad. Un poco al hilo de lo que dices. No podíamos seguir con Cardoso, necesitábamos algo diferente, algo nuevo. Y bueno, Escribá está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero sí es cierto que el cambio tiene mucho más que ver anímicamente y también en cuanto al juego y a la capacidad ofensiva, por la reincorporación de Yago Aspas, que lo necesitábamos, bueno, no como agua de mayo, sino como lo siguiente, ¿no? He visto algunos de tus tweets últimamente en Twitter y me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con Fran Beltrán? Yo la verdad no entiendo qué está pasando ahí. Yo no sé si ha habido una involución a nivel físico o a nivel táctico de Fran Beltrán, pero yo recuerdo la primera vuelta con Fran Beltrán en el medio, que era un fijo de Antonio Mohamed, una de las cosas buenas que le atribuyo al técnico argentino, ¿no? Y realmente yo no comprendo la pérdida de protagonismo de Fran Beltrán tan radical, además, porque yo puedo entender que a lo mejor un entrenador pues pueda preferir en determinados momentos, en determinados partidos, en determinadas situaciones a Lobotka, porque es un jugador que a mí, insisto, sin gustarme demasiado por lo que he citado anteriormente, porque pierde muchísimo el balón y pierde muchísimo la posición, y eso para mí en un medio centro es inaceptable, porque es el principal jugador que tiene que darle equilibrio y sustentar al equipo, sobre todo mantener las líneas juntas, la línea de tres cuartos, la línea defensiva. Creo que el perder el sitio constantemente no le favorece al equipo. Pero yo creo que lo de Fran Beltrán tiene que haber algo por detrás, porque creo que era un jugador que aportaba muchísima brega, muchísimo equilibrio. Es un hombre que con balón, además, tiene una capacidad de pase y un porcentaje de acierto casi siempre en todos los partidos por encima del 90%. Era un hombre que en la presión tras pérdida aportaba muchísimo también, porque encimaba al rival, que echaba al equipo encima. Y de repente ha pasado de ser prácticamente un titular indiscutible, aclamado por la afición, porque es un jugador que la afición del Celta lo quiere muchísimo, a prácticamente en algunas ocasiones incluso salir de las convocatorias. Entonces, tengo la sensación de que algo ha pasado en su rendimiento, porque no me explico cómo un entrenador de la experiencia de Fran Escribá no cuenta con él prácticamente, porque es un jugador que, insisto, aunque no te guste, o aunque te guste menos que Lobotka, tiene que entrar, tiene que participar. Es un jugador que, si el Celta a lo mejor se adelanta en el partido, pues tirar del minuto 60 para dar aire al equipo, a lo mejor incluso para participar en un tribote en determinados momentos, pero tienes que usarlo. Es un jugador que yo creo que para el Celta es un auténtico lujo el prescindir de él, sobre todo porque, insisto, el centro del campo del Celta no es ni mucho menos la línea más de más calidad y de mejor rendimiento este año del equipo, ¿no? Sí, en eso tengo que estar totalmente de acuerdo, y sobre todo tirar de él en el minuto 60, como tú dices, en el minuto 65, pero no en el 80-85, cuando ya estamos en la parte final del partido, y realmente su participación es anecdótica, ¿no?, en esos momentos. Desde luego, quienes comentamos el fútbol, los que son periodistas y los que no lo somos, pues evidentemente solamente sabemos la punta del iceberg en muchos casos, no sabemos qué es lo que hay por detrás, pero desde luego, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista racional, no tiene mucho sentido que Fran Beltrán en el Celta en estos momentos chupe tanto banquillo como está chupando, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar del partido del Atlético de Madrid, o si te parece pasamos al siguiente capítulo? No, simplemente la actuación de Budebuz me pareció rescatable. Me pareció que, bueno, así como en anteriores partidos no me había gustado, creo que es un jugador que se puede aprovechar. Tiene cierto criterio con el balón, tiene visión de juego, sujeta bien la pelota en determinados momentos. Bueno, es un poco de lo más destacable de ese partido, y creo que es un jugador que a lo mejor, no sé si de titular o no, pero que creo que nos puede ofrecer cositas de aquí a final de temporada. Sí, desde luego una incorporación interesante que, bueno, que si seguimos en primera división la temporada que viene, pues quizá convendría mantener y desarrollar, ¿no? Ya sabemos que lo que suele hacer el presidente del Celta, y a mí me parece algo muy negativo, es traer a jugadores jóvenes para después desarrollarlos y venderlos al mejor postor por el máximo dinero posible. Yo creo, ya sé que hay quien dice que este no es el momento de decir este tipo de cosas, pero en algún momento habrá que decirlas. Yo creo que hay que cambiar
la táctica, sobre todo si seguimos en primera división la próxima temporada, y pensar que lo deportivo tiene que primar, o por lo menos ser tan importante como lo económico en un equipo como el Celta, porque si no, desde luego estamos abocados al descenso, si no esta temporada, en temporadas futuras, y eso no es lo que queremos, porque el lugar que le corresponde al Celta, creo yo, es la primera división, y ahí hay que mantenerlo, y hay que hacerlo desde un punto de vista económico, pero también, y muy importante también, desde un punto de vista deportivo. Escucháis el Bar Celeste en iVoox y también en YouTube. Soy Antón García Fernández, desde los Estados Unidos, y en Vigo, en la ciudad del Celta de Vigo, que eso es lo que es, Celta de Vigo, tenemos a Mon Catalina, nuestro buen amigo Mon, que de vez en cuando se pasa por aquí, se toma algo con nosotros y charla acerca del Celta, de nuestros amores. Pasando al siguiente capítulo, que es el siguiente partido, el partido del Girona, que va a ser en casa y va a ser uno de 3 partidos absolutamente imprescindibles para el Celta esta temporada, si es que quiere mantenerse en la primera división, que es lo que todos queremos. Tenemos el partido contra el Girona, después uno contra el Español fuera de casa, y también fuera de casa contra el Leganés. Ahí está el kit de la cuestión, ahí es donde el Celta realmente tiene que dar ese paso hacia la salvación. Pero antes de hablar del partido del Girona, me comentabas, y tienes toda la razón, lo leí en algún sitio, en Twitter o quizá en Facebook, que hay una efeméride interesante para el día 20, que es cuando el partido se va a jugar. ¿Puedes comentar de qué se trata, Mon? Claro, yo ya sabes que soy de nosotros 3, soy el abuelo Cebolleta, a pesar de que soy el más joven. No me canso de repetirlo en cada uno de los episodios en los que puedo participar. Bueno, pero tampoco por mucho, no nos vayas a poner más años de los que tenemos. Pero eso es secundario, cuánto no es secundario. Pues sí, a ver, los menos jóvenes del lugar se acordarán. Un 20 de abril de 1994, el sábado frente al Girona hará nada menos que 25 años. Pues fue la segunda Copa del Rey, la segunda final de la Copa del Rey que disputó el Celta en su historia, ¿no? Además de aquella célebre de finales de los 40 frente al Sevilla, en la que se perdió 4-1 en el Santiago Bernabéu. Pues ese 20 de abril de 1994, los hombres de Chechu Rojo, un Celta muy humilde, recién llegado prácticamente a Primera División, tras 2 años antes, nada menos, el ascenso, pues se plantó en la final de Copa del Rey después de eliminar a un Tenerife que era un equipo, pues aspirante a Europa League, la llamada Copa de la UEFA del momento, ¿no? Un partido tremendo contra el Zaragoza, que era un equipo, pues casi diría que un Sevilla del momento, un equipo preparado para ir a Europa, que jugaba muy bien, con Víctor Fernández en el banquillo, y que, insisto, el año siguiente ganó la Recopa de Europa nada menos frente al Arsenal, ¿no? Pues a nosotros les costó mucho más, tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis. Y en el quinto penalti, nuestro central de entonces, Alejo Indias, pues bueno, golpeó más el suelo que el balón, y el resto es historia, ¿no? El resto ya creo que lo conocemos todos. Pues bueno, 25 años nada menos que va a ser de eso el sábado frente al Girona. Esperemos que esa efeméride coincida con un paso de gigante del Celta, que sería ganarle al Girona. Desde luego supondría, pues prácticamente de aquí a final de temporada, un paso de gigante, insisto, por no decir casi media permanencia en el bolsillo. Pues sí, Mon, historia triste, o por lo menos agridulce del celtismo, ese año 1994, hace 25 años ya, segunda final de la Copa del Rey que perdió el Celta, y la primera que nosotros recordamos, evidentemente. Y yo recuerdo perfectamente pues las calles completamente vacías de Vigo antes del inicio del partido. Todo el mundo estaba o fuera de la ciudad viendo el partido in situ, o en sus casas pegados al televisor, como lo estaba yo con mis padres. Y recuerdo el silencio en las calles realmente, porque es curioso cómo Vigo estaba totalmente desértico en esos momentos, ¿no? Porque era una final importantísima, una cita importantísima para el celtismo. Y después, pues por supuesto el desenlace trágico para nosotros, que yo te puedo decir que, y creo que lo dije en una ocasión cuando ya comentamos las finales de Copa aquí en el Bar Celeste, fue, yo creo, una de las pocas ocasiones, si no la única ocasión, en la que me cayeron las lágrimas, pero a borbotones, al acabar el partido, y al darme cuenta de que el sueño de un título como la Copa del Rey, que tan importante es para el Celta, porque realmente es el título que el Celta, si va a conseguir alguno,
lógicamente podría conseguir. No estoy pensando que el Celta vaya a ganar la Liga o la Europa League o algo así, pero la Copa del Rey siempre tienes esa esperanza, ¿no? Y cuando llegas tan cerca y te quedas ahí en la orilla sin conseguir lo que realmente te gustaría conseguir, cuando además estuviste tan cerca y por méritos pues se podría haber logrado, pues claro, en la edad que yo tenía en aquellos momentos, preadolescentes más o menos, pues recuerdo que me caían las lágrimas, pues vamos, que lloré como una Magdalena. Sí, yo recuerdo que además lo viví allí, en el Vicente Calderón, y fue un partido, yo tenía 11 años, aún no había cumplido los 12, fui con mi hermano, y es que te daba la sensación, yo tengo el recuerdo totalmente vivo en mi memoria, y te daba la sensación, a medida que transcurría el partido, de que el Celta iba a levantar esa Copa del Rey a pesar de no ser el favorito, ¿no? Y es que además el ambiente te empujaba a ello, porque los 25.000, 26.000 aficionados del Celta, no quiero ser forofo, pero es que nos comimos a la afición del Zaragoza, reconocido por ellos mismos después del partido. Con cosas como la expulsión de Aragón en la prórroga, que te hace creer todavía más. Bueno, el partido parecía que después de haber aguantado el empuje inicial del Zaragoza, de los 20-25 primeros minutos en donde Cañizares se hizo pues casi tan grande como Oblak el otro día en el Wanda Metropolitano, parecía que el Celta se iba a llevar esa Copa del Rey, ¿no? Y luego, bueno, pues la cara cruz de los penaltis y la, como dices tú, la desolación en Vigo y en la grada, ¿no? De todas maneras dices que es un mal recuerdo. Efectivamente, es un recuerdo agrio porque es la historia de una oportunidad perdida, ¿no? Pero al final, con el paso del tiempo, yo guardo un muy buen recuerdo de aquella generación de futbolistas, de aquel entrenador y de aquella Copa del Rey, ¿no? Al final, a pesar de una derrota, pues siempre lo recuerdo un poco con una sonrisa y con un buen recuerdo por haber conseguido llegar tan lejos, con un equipo tan humilde y con una serie de jugadores que en principio no estaban destinados para ello. Por eso dije yo agridulce, porque es agrio por un lado porque no consigues la copa, pero dulce porque con el paso de los años pues se dulcifica ese tipo de recuerdo, ¿no? Porque también lo idealizas un poco, el hecho del yo estaba allí, yo lo vi en directo, ¿no? Y se lo voy a poder contar a mis hijos si es que les interesa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego una efeméride importante, 25 años hace, se dice pronto eso, y bueno, esto nos lo recuerda Mon, porque bueno, pues Mon conoce a la perfección la historia del Celta. Yo creo que es muy importante pues conocer la historia del equipo, no centrarse solamente en lo último que ha pasado, en lo que va a pasar, sino echar una mirada atrás para comprender un poco mejor lo que es este equipo y la tradición tan arraigada que tiene en la ciudad olímpica, ¿no? De ahí pasamos, por tanto, ya al partido contra el Girona. Mon es un partido que va a ser complicado por muchas razones. Una cosa que me gustaría comentar y que además me alegra desde el punto de vista estratégico, ¿no? Es que ahora ya hay varios equipos que están metidos ahí en la pomada, ¿no? Como se suele decir. Ya no es solamente Celta, Valladolid, Villarreal. El Girona también está por ahí... pues coqueteando un poco con puestos de descenso, ¿no? Ya el Celta, habiendo salido de esos puestos, que podía haber vuelto si el Valladolid hubiese ganado, que no ganó, pero desde el punto de vista de los puntos, de la diferencia que hay de puntos, ya el Girona no puede decir que está salvado o que este partido no es importante para ellos. Lo es y mucho, porque ya está metido ahí también, ¿no? ¿Cuáles crees que van a ser las claves de este encuentro en el Estadio Municipal de Balaidos? Pues mira, enganchando un poco con ese argumento, yo creo que es fundamental que los jugadores y que el equipo salga, evidentemente a por el partido y a intentar ganar los 3 puntos, pero con la idea clara y clave de que lo más importante este sábado es no perder. Hay más diferencia entre la derrota y el empate que entre el empate y la victoria, precisamente por lo que tú comentas. Porque el Girona es un equipo que se ha metido en la pomada. Entonces, si se ha metido en la pomada, mantengámoslo en la pomada. O sea, sería trágico que en un partido de 6 puntos como es este, el Girona se despegase. Sería trágico por un lado, porque se nos escaparía 5 puntos, si no recuerdo mal, y por otro lado, cogería aire de cara a ese partido de la jornada siguiente, que es Girona-Valladolid, no lo olvidemos. Entonces, por un lado, evidentemente nos interesa mantener la cercanía del Girona, y por otro lado, que el Girona no se escape para que se juegue la vida también contra el Valladolid y que uno de los dos salga de ahí pues herido de muerte y nos podamos reenganchar en caso de tener un resultado adverso contra el Girona, no un empate. Entonces, esa es la idea fundamental que quisiera comentar contigo, que es el no perder.
Evidentemente, un partido de 3 puntos, el sacar 3 puntos contra el Girona, habida cuenta de que el Girona juega contra el Valladolid la siguiente jornada, nos da un aire tremendo, porque ya te aseguras llegar a la jornada 35, o sea, a tu enfrentamiento contra el Barcelona prácticamente, con muchísima vida, ¿no? Prácticamente el hecho de ganar al Girona implica que tú vayas a Montjuic y vayas a Leganés, probablemente, aunque no saques rédito en esos partidos, fuera del descenso, ¿no? Porque hay tantos equipos metidos en la pelea, fíjate que está ahora el Levante también, está el Villarreal que no se puede despistar. Entonces, en ese sentido, en el sentido de meter al Girona y de mantener al Girona, es en el que hay que enfocar el partido del sábado, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, tratar de aprovechar la ola que se ha montado en Vigo, que es algo que, la verdad, yo no recuerdo un ambiente y una comunión tan grande entre el Celta y entre el celtismo y el Celta, porque la verdad, a 10 jornadas para el final el público está empujando muchísimo, hay quedadas, hay recibimientos, el estadio prácticamente lleno siempre. En ese sentido el Celta lo está haciendo bien, también con la campaña de Nosa Reconquista, y bueno, esperemos aprovechar efectivamente esa ola para llevarnos los 3 puntos, pero insisto, creo que ese partido del sábado a la 1, lo clave por encima de todo es no perderlo. Yo creo que, hablando un poco de lo que tú comentas, esto tendría que enseñarle una lección a la directiva, cómo cuando es necesario la afición está ahí. Y no siempre la directiva está ahí cuando es necesario. Y eso es algo que a mí me gustaría remarcar, porque el hecho de que se hayan agotado las entradas durante 3 jornadas consecutivas cuando el Celta se está jugando absolutamente todo, esto habla muy bien del celtismo y de la afición. No siempre la directiva responde, o casi nunca la directiva responde de la misma manera que la afición lo hace, y eso me parece algo muy, muy importante que decir, ¿no? Y después, en cuanto a la victoria, empate o derrota, por supuesto una derrota sería desastrosa, ¿no? El empate no es definitivo, pero uno de los problemas del empate que yo le veo es que el Girona ganaría también el golaveraje particular y sería otro equipo que, en caso de pues tener que jugárselo en el último minuto, pues tendría una ventaja, como prácticamente todos los equipos que están ahí abajo con el Celta. Y eso me preocupa, ¿no? Por supuesto, una victoria sería magnífica, y si fuese por 2 goles, pues ganando también el golaveraje particular, pues ya sería la situación ideal. Pero a mí me parece que el Girona ha sido un equipo que se ha mostrado bastante sólido a lo largo de la temporada. En general he visto varios de sus partidos, porque aquí en el canal que pone los partidos de la Liga Española en los Estados Unidos, pues prácticamente los pone todos, ¿no? Tal y como están ahora los horarios, que es una vergüenza, pero eso ya es otra cuestión. Pues permite que aquí podamos ver prácticamente todos los partidos de la Liga, los buenos, los malos y los peores, ¿no? Y a mí me parece que el Girona es un equipo que en general, a lo largo de la temporada, ha sido bastante regular en defensa, bastante fuerte en defensa, construye las jugadas muy bien desde atrás, y me parece que desde el punto de vista defensivo es mucho más sólido que el Celta, y eso me preocupa. Claro que teniendo a Iago Aspas, pues desde luego el Celta gana muchísimos enteros desde el punto de vista ofensivo, y sobre todo teniendo en cuenta que Iago Aspas ahora está limpio de tarjetas y por tanto pues está como nuevecito para poder volver a jugar y aportar, porque realmente el Celta con Aspas hace que los demás jugadores sean mucho mejores, y que jugadores que no estaban jugando tan bien como Mayo, por ejemplo, pues con la llegada de Aspas pues se hayan recargado las pilas, y realmente está el Celta jugando en conjunto mucho mejor, y creo que en la primera parte del Atlético de Madrid esto se pudo ver. Entonces me parece que va a ser un partido muy duro, un partido muy complicado por las circunstancias también de los dos equipos, ¿no? Y porque los dos realmente se lo están jugando todo y saben que se lo están jugando todo. Creo que el hecho de haber salido también de los puestos de descenso pues va a dar más confianza al Celta, a pesar de haber perdido contra el Atlético de Madrid, porque esa derrota ya se suponía en cierto modo, ¿no? Y cualquier punto que se consiguiese en Madrid pues sería un punto extra, como tú decías, una bola extra, ¿no? ¿Algo más que comentar sobre el partido? ¿Alguna cosa que se te haya quedado en el tintero? Bueno, hablar un poco de los enfrentamientos directos
directos entre el Celta y Girona. No es un rival que se nos dé especialmente bien el Girona, ¿eh? Es un equipo al que en Balaidos no hemos logrado ganarle en primera división. Incluso recuerdo un resultado en segunda catastrófico, un 0-4 frente al Girona. Bueno, es un rival, y estas cosas a veces cuentan. Parece que no, parece que bueno, la gente te dice, no, es que cada año el Girona del año 2018 no tiene que ver con el año 2014, y es verdad y tal, pero hay una serie de equipos que históricamente se te atragantan, independientemente de que cada versión de cada equipo sea diferente cada año, que no sabes por qué. Pues el Racing de Santander, yo creo que es el ejemplo paradigmático, ¿no?, de nuestra historia de equipos que se nos dan mal, ¿no? Yo creo que el Racing de Santander jugamos contra ellos ahora, que están en el grupo segundo de la segunda B, y yo creo que nos ganan en Balaidos 0-1. Bueno, yo no diría tanto, pero bueno, sería un partido difícil. Claro, pues el Girona no llega a ese extremo, pero es un equipo que históricamente no se nos ha dado bien. Esperemos romper esa racha y esa tendencia, sobre todo, insisto, jaleados por un Balaidos que ya te digo que últimamente, y coincido contigo en que la afición está absolutamente a la altura y tirando del equipo, no tanto como Yago Aspas, pero yo creo que después de Yago Aspas el siguiente factor fundamental en este resurgimiento del Celta, en esta nueva reconquista, pues el principal actor está siendo el celtismo y la afición, ¿no? Sí, yo veo a Yago Aspas pues como el hombre que canaliza, ¿no?, el sentimiento de todo el celtismo en estos momentos, y creo que eso es muy importante, tener un jugador así, un jugador que en Radio Marca el otro día dijo que no se veía con otra camiseta que no fuese la del Real Club Celta, y yo creo que si vistiese otra camiseta diferente en un futuro próximo sería en contra de su voluntad realmente, porque él sabe lo importante que es para el Celta, él sabe la alta estima en la que lo tiene la gente, el público, los ciudadanos vigueses en general, y realmente está siendo el hombre que está llevando en volandas al equipo a un objetivo que realmente era muy difícil, como tú dijiste al principio del programa, pues hace solamente, pues pensar que sería posible solamente pues hace unas cuantas jornadas, ¿no? Y ahora es difícil, pero es un poco más fácil. Como tú me decías el otro día por mensaje privado, utilizando un símil ciclista, ¿no? Pues hemos subido, como decías, el Alpe d'Huez, pero nos falta todavía el Tourmalet o algo así, ¿no? Sí, creo que te decía el Galibier y el Tourmalet, pero nos falta todavía el puerto de especial categoría, de Hors Categorie, ¿no? Pues el Alpe d'Huez en este caso. Pues bueno, sí, efectivamente. Yo creo, de todas maneras, tengo la sensación, no quiero pecar de optimista, pero creo que lo difícil, lo complicado, tengo la sensación de que el Celta ya lo ha hecho. Lo difícil y lo complicado era romper esa tendencia terrible que arrastraba el Celta, de no solo perder los partidos, sino de merecer perderlos, y por goleada, que lo hemos comentado en anteriores episodios del VAR, que parecía que el equipo había bajado los brazos y que era el peor equipo con diferencia de la primera división a nivel competitivo. Pues bueno, eso parece que ha pasado a la historia, que ahora competimos en los partidos, independientemente de que la razón sea Yago Aspas o haya alguna más, pero ahora mismo el Celta es un equipo que el rival sabe que le va a competir los partidos, que incluso le remonta y que es capaz otra vez de marcar goles y de generar situaciones de peligro. Pues bueno, hemos roto con esa tendencia, hemos pasado ya de la fase de las posiciones de descenso a estar 2 puntos por encima, o en este caso 1 punto por encima, y bueno, somos por lo menos uno más en esa serie de candidatos. Pues bueno, creo que el trabajo difícil ya está hecho, creo que los 2 puertos difíciles ya están escalados, y estamos ahí, en esa tête de la course, en ese grupo de ciclistas pues que quieren ganar la etapa, ¿no? Pues allá vamos. Contra el Girona es un enfrentamiento que es clave, que es fundamental, e insisto, bajo mi punto de vista, por encima de todo, no podemos perder ese partido. Si lo ganamos, por supuesto, es fantástico, y creo que tendremos la mitad del trabajo hecho, pero lo que sería terrible, lo que sería trágico, sería una derrota. Yo me gustaría, para ir terminando, pues comentar una cosa que me preocupa un poco, no sé si estarás de acuerdo con esto o no, pero yo creo que el Celta ha ganado estos 2 partidos en casa, pero me preocupa un poco la manera en la que se llegó a esas victorias, ¿no? Esa remontada, que desde un punto de vista anímico pues te ayuda mucho, pero significa siempre ir un poco a rebufo, ¿no? Empezar ya el partido perdiendo y que puedan empezar a entrar las ansiedades. Quiero decir que
una remontada está bien, 2 remontadas está muy bien, pero ¿cuántas veces más el Celta va a ser capaz de remontar? A mí eso sí me preocupa un poco, esta idea de que entremos en esta dinámica de que empecemos ya a perder el partido, perdiendo el partido y después haya que remontar, y esto no siempre va a ocurrir, ¿no? Sí, pero es curioso. Hombre, evidentemente un equipo no pasa de ser un muerto a controlar las situaciones en los 90 minutos y a ganar los partidos, digamos, sin sobresaltos, ¿no? El enfermo, antes de llegar a casa, pues bueno, pasa a planta y hace falta una serie de tratamientos y de tiempo para recuperarse, incluso alguna recaída, ¿no? Evidentemente, el Celta le ganó al Villarreal muy de aquella manera, como tú dices, y nos hemos enganchado un poco, pues eso, casi de milagro, diría yo, porque remontar un 0-2. Había leído que creo que hacía, no sé si 30 o 35 años que el Celta no era capaz de remontar un 0-2, que hasta estuve buscando datos y efectivamente pues he podido corroborarlo, ¿no? O sea, fíjate tú si es fácil la hazaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y evidentemente con la Real Sociedad, a pesar de que no fue parecido al partido de Villarreal, yo creo que con la Real Sociedad se vieron cosas ya un poco más positivas. El Celta, después de 15-20 minutos de inicio de partido, que efectivamente fue muy inferior a la Real Sociedad, muy inferior, mereció ir perdiendo, pero hay una serie de matices que hacer. En Vigo se dio un temporal terrible, como no recuerdo, en el estadio de Balaídos. El Celta tuvo en el primer tiempo un viento en contra que le dificultaba horrores el poder salir del campo, el elaborar jugadas. La Real Sociedad vino con las ideas muy claras, se plantó muy bien en el campo, y el Celta en el segundo tiempo, ya con viento a favor y con unos pequeños ajustes tácticos, que efectivamente ahí Escribá estuvo muy inteligente, situando a Lobotka un poco por delante de Okay, pues empezó a encerrar un poco más al equipo de Imanol y logró un poco, pues al final, ser dueño e incluso merecedor de ese 3-2. Dudo más en este caso, que el Celta fuese merecedor de la victoria contra el Villarreal. Probablemente ese partido, si en términos de justicia lo valoramos, hubiese sido un empate, ¿no? Contra la Real Sociedad yo creo que el Celta se hizo un justo vencedor, sobre todo por el gran segundo tiempo que hizo frente al conjunto donostiarra, ¿no? Y efectivamente sí, coincido en lo que dices, hay que ganar solidez defensiva y seguir mejorando en esa mejora constante que parece que el Celta ha experimentado desde ese partido contra el Villarreal, ¿no? Desde luego, las remontadas no se pueden perpetuar en el tiempo. Va a llegar un momento en el que si el rival se adelanta en el marcador va a ser complicado conseguir otra remontada, ¿no? Pero bueno, también te digo que firmo que empezar perdiendo el partido y conseguir ganarlo, ¿no? A pesar de que nuestros corazones ya están para pocas más, pero bueno, veremos qué sucede. Yo al Girona, efectivamente coincido contigo, lo veo muy sólido atrás. Veo un equipo, sobre todo fuera de casa. Este año Montilivi está flojeando muchísimo. Leía el otro día que llevaban desde octubre sin ganar delante de su afición, pero sí que es verdad que fuera de casa creo que es el cuarto mejor visitante. Eso habla muy bien del equipo de Eusebio fuera, ¿no? Esperemos agarrarnos a esta racha como local que tenemos como Escribá e imponer nuestra mejor versión sobre ellos. Y bueno, ya sabes que como siempre hacemos para terminar el programa, pues pedimos al invitado o invitada en ese momento que nos dé un pronóstico en forma de resultado para este partido que el Celta va a jugar en casa el sábado día 20, 25 años después de esa derrota en la Copa del Rey, frente al Girona en Balaídos. ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Qué resultado te atreves a ofrecer? Pues yo pronostico un 2-1. Esperemos que sin machadas, sin goles en el último minuto y sin remontadas para no perder más años de vida, que yo creo que esta temporada más de uno, entre los que me incluyo, hemos padecido y creo que lo vamos a pagar a medio plazo, porque ya te digo que el partido contra el Villarreal fue de un sufrimiento extremo por lo mucho que había en juego y por el devenir del partido, por cómo fue. Pero bueno, firmo, ya te digo, cualquiera de las circunstancias que sea ganar los 3 puntos. Yo, ya te digo, pronostico un partido con goles, porque vuelve Yago Aspas, porque el Celta creo que va a ser capaz de generar opciones de gol, pero también es verdad que dudo mucho de que seamos capaces de mantener la portería a cero, ¿no? Porque, bueno, al final, cuando te tapas la cabeza, te destapas los pies y el Celta flojea por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, espero eso, ser capaz de perforar la meta de Bono en 2 ocasiones y de recibir solamente un gol y llevarnos los 3 puntos, que sería, insisto, un paso de gigante de cara a la consecución del objetivo final.
Yo iba a decir también 2-1, Mon, creo que ahí sí que teníamos telepatía de alguna manera, pero ya que lo has dicho tú y no quiero repetir, pues mira, voy a lanzar las campanas al vuelo y voy a decir que el Celta va a ganar 2-0, de tal manera que ganemos los 3 puntos y además también ese golaveraje particular que puede ser importante al final de la liga. Lo digo más con corazón que con cabeza, porque mi cabeza me dice que el 2-1 es más probable, o incluso un empate, ¿no? Pero bueno, a ver si esto ayuda un poco y conseguimos ganar 2-0, que sería magnífico para el Celta y para ese celtismo que está apoyando al equipo incondicionalmente en estos momentos tan difíciles y también tan ilusionantes en cierto modo, debido a que hemos salido finalmente de esos puestos de descenso, aunque no definitivamente, claro. Por eso hay que ganar este partido frente al Girona, y aquí estaré yo en Jackson, Tennessee, pegado a la televisión como lo estuve durante toda la temporada y especialmente en estos últimos partidos de emociones fuertes y remontadas. Mon, como siempre, muchísimas gracias. Dinos cuándo te podemos escuchar en Radio Marca Vigo. Pues generalmente los jueves en la tertulia del programa del mediodía de Directo Marca Vigo. A partir el programa empieza a las 1:05, la tertulia suele ser alrededor de las 2 menos 5, 2, hasta las 2:25. Ahí estamos colaborando. Y simplemente, Antón, hacer un matiz con respecto al tema de la afición. Es verdad que él tiene mucho mérito, el aficionado de Vigo, el celtista, el abonado, pero quisiera decir también el grandísimo mérito que tenéis los celtistas de fuera, porque conozco unos cuantos, sé las complicaciones y incluso los malos entendidos y lo raros que os sentís, un aficionado del Celta, como no eres del Real Madrid, como no eres del Barcelona y tienes que dar explicaciones, o incluso partidos en los que tienes que estar a lo mejor a horas intempestivas siguiendo al equipo por el diferente uso horario. En definitiva, que el celtismo no es solo la gente que estamos aquí y los que podemos ir a Balaídos, sino también pues todos aquellos que estáis, como dices tú, a lo largo y ancho del mundo pendientes del Celta. Al final el celtismo, la historia del Celta es eso, no solo el gallego de aquí o el celtista de aquí, sino el que está fuera y el que está pues empujando un poquito en la medida de sus posibilidades. Pues muchas gracias, y la verdad, Mon, es que el uso horario a mí me viene bien, porque al estar 7 horas más temprano, ¿no? Aquí, es decir, que hay 7 horas más en España que aquí, pues generalmente sí me viene bien porque puedo ver los partidos por la mañana o hacia el mediodía, ¿no? Pero tú sabes que yo arbitro fútbol de instituto, de high school, y por supuesto la mochila que llevo es una mochila del Real Club Celta de Vigo, y a veces me sorprende cómo algunas personas reconocen el escudo. O sea que hay gente todavía a lo largo y ancho del mundo que sigue la Liga Española y que conoce otros equipos que no son solamente el Madrid y el Barça, aunque por supuesto el 99% de la gente eso es lo que le interesa. Por eso nosotros somos un poco diferentes, ¿no? Nos interesa el fútbol de nuestro equipo y es el que realmente sentimos, y por eso escuchamos la radio, hacemos estos programas y vemos los partidos siempre que podemos. Un placer como siempre, Mon, muchísimas gracias por tomarte un poco de tiempo y pasarte por aquí por el Bar Celeste y tomarte algo con nosotros. Nada, ya sabes que el placer es mío, y ya tendremos ocasión de aquí a final de temporada de seguir comentando, y esperemos en torno a un final feliz, que sea esa permanencia del Celta en Primera División. Eso lo espero, porque además si el Celta baja a Segunda División ya no voy a poder ver los partidos el año que viene, porque el canal no retransmite la Segunda División, solamente la Primera. Bueno, pues para terminar, Mon y todos los aficionados que están escuchando este programa, nuestro grito de guerra celeste de siempre, coma sempre o de sempre, ¡a la Celta!